Que Dios les bendiga a todos los niños. Aquí está nuestra hermanita Leilani y nuestro hermanito Caleb, que van a estar con nosotros en esta clase de escuela bíblica. Esperamos que cada uno de ustedes se encuentren bien de salud. Vamos a estar dando la clase de la escuela bíblica. En esta ocasión vamos a estar hablando sobre el título Moisés huye de Egipto. Vamos a estar buscando nuestras Biblias en el libro de Éxodo capítulo 2, versículos 11 al 15, y luego vamos a estar dándole lectura también al libro de Hechos capítulo 7 del 22 al 29. Para comenzar, mientras los niños buscan la Biblia, va a comenzar nuestra hermanita Leilani con una oración. Cierren sus ojitos. Amantísimo Dios que estás en los cielos, gracias porque tú nos has permitido hacer un culto una vez más. Ahora te pedimos que tú nos guardes en todo tiempo. Guarda a los niños que están viendo este video y que tú los cubras. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ok. Éxodo capítulo 2, versículos del 11 al 15. Y la palabra se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo el que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Y seguimos con la misma bendición. Amén. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya. Mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a unos de ellos que reñían, y los ponía en paz, diciendo: varones hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres matarme como mataste ayer al egipcio? Amén. Amén. Ok, hasta ahí la palabra. Recuérdense, niños, que hemos estado hablando sobre la vida de Moisés. Estuvimos hablando la semana pasada sobre cómo Moisés fue sacado de las aguas. Ok. Recuérdense, ¿dónde fue que creció Moisés? ¿Dónde fue que creció Moisés? En Egipto. En Egipto, muy bien. ¿Por qué Moisés, siendo hebreo, creció en Egipto? Porque su madre y su hermana lo pusieron en una canasta, lo pusieron en el río, y del río a la princesa. Ok, muy bien. De ahí fue sacado de las aguas, ¿verdad? Fue rescatado porque Dios tenía un propósito para la vida de Moisés. Entonces estuvimos leyendo aquí en nuestras Biblias y dice que en aquellos días sucedió que creció ya Moisés. O sea, ya Moisés ya no era más un bebé, ya había crecido, ya estaba grande, ¿ok? Y dice que salió a sus hermanos. Fíjense que cuando
los niños comienzan a crecer, comienzan a experimentar cambios en el carácter. Por ejemplo, cuando Leilani era una bebé, yo tenía que bañarla, yo tenía que cambiarla, yo tenía que darle de comer, yo tenía que hacer todo por ella. Y ella hacía todo lo que yo le decía. Claro, las cosas que entendía, ella las hacía. Si ella lloraba, yo le daba de comer porque sabía que tenía hambre. Ahora, ella ya está grande y ahora ella tiene que comenzar a hacer las cosas por ella misma, ¿verdad, Leilani? Sí. Tiene que bañarse, tiene que cambiarse, tiene que comenzar a hacer las cosas por ella misma. Lo mismo Caleb. Caleb tiene que hacer las cosas por él mismo, tiene que bañarse solo, tiene que buscarse su ropa solo, tiene que empezar a hacer cosas por él mismo. Pero también así como comenzamos a crecer físicamente, también nuestra mentalidad comienza a cambiar y comienzan a haber actitudes diferentes. Por ejemplo, Leilani cuando era una bebé, nunca me decía, mami, quiero ese juguete, mami, cómprame aquello. No. Pero ahora que ya está grande, ella me comienza a pedir, mami, cómprame esto, mami, me gusta lo otro, mami, mira, quiero esto, ¿verdad, Leilani? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchos niños, cuando los padres no les compran lo que ellos quieren, comienzan a hacer sus berrinches, se azotan en el piso, se enojan con mami, lloran, gritan, patalean, se jalan el cabello, hacen muchas cosas porque están molestos. Pero cuando eran bebés, si mami no les daba el juguete que ellos querían, no hacían nada. ¿Ok? Entonces comienzan a cambiar el cuerpo. Igualmente Caleb, a la edad que él va entrando y que muchos de los niños que están entrando a la edad también con Caleb, al mismo tiempo, estos niños comienzan a mostrar unos cambios en el carácter. Se molestan fácilmente, no les gusta que les digan nada, no les gusta que sus mamás o sus padres los pongan a hacer cosas, no les gusta. Comienzan a haber cambios en el cuerpo. Entonces vemos que Moisés cuando era un bebé no tenía estos cambios. Nunca le dijo a su mamá, ay, no me mandes al río, tú no me amas. No dijo eso. Sino que él se dejó poner en la canastita y ahí se fue en el río, ¿ok? Ahora está grande, ya había crecido Moisés y entonces él estaba experimentando cambios en su cuerpo, cambios que él no pudo controlar a tiempo. ¿Ok? Porque todas las personas experimentamos esos cambios, pero por eso es importante recibir esta clase que estamos dando hoy, porque vamos a aprender que nosotros tenemos que saber controlar nuestras emociones. Nosotros no podemos ser guiados por nuestras emociones. Si nosotros tenemos coraje, no vamos a ir a meterle un puño a todo el mundo, ¿verdad que no? Porque eso a Dios no le agrada. Si nosotros estamos molestos por algo, es algo que siempre vamos a sentir. Jesucristo se enojó y los padres nos enojamos y los pastores se enojan y todo el mundo se enoja, los niños también se pueden enojar, pero tenemos que tener mucho cuidado porque ese enojo, si no lo sabemos controlar, entonces se puede convertir a ser un pecado, ¿ok? Entonces vemos que él ya había crecido y dice que salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas. Ok, vemos que él todo el tiempo los había visto, pero ahora los comienza a ver de una forma diferente. Moisés sabía que él había sido llevado al palacio real, él había sido criado como un hijo de rey por un propósito, porque Dios tenía un propósito. Moisés lo sabía, pero lo que pasa es que Moisés creyó que era en sus fuerzas que él iba a poder libertar el pueblo de Israel. Eso lo leyó nuestro hermanito Caleb en el versículo Hechos 7, 22 al 29. En el versículo 25 de Hechos 7, 25 dice, pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. O sea, Moisés creyó, dijo, bueno, si Dios me trajo aquí con un propósito, debe de ser para darle libertad a este pueblo. Entonces, tiene que ser por mano mía, ¿verdad?
Pero había un error, no era con la fuerza de Moisés, porque nosotros en nuestras propias fuerzas cometemos errores, porque nosotros nos guiamos por la vista, por lo que nuestros ojos ven. Dice que vio en sus duras tareas. Pero ¿acaso Dios no estaba escuchando el clamor de estos israelitas? Sí, Dios ya estaba escuchando de antemano el clamor. Entonces no era necesario que Moisés metiera sus manos, ¿ok?, en su fuerza, sino que esperara en la voluntad de Dios. Entonces, vamos a estar presentando aquí un poquito, una idea más o menos de lo que era, de lo que creemos que era, que cómo Moisés fue a tratar de defender a los israelitas. Ok. Déjeme ver. Yo les hice unos dibujitos aquí para mostrárselos más o menos cómo era que Moisés se encuentra en Egipto, y dice que él miró con sus ojos, y por aquí tenemos la primera escena. Él miró con sus ojos y miró un egipcio. Leilani, espérate, mi amor, vamos a acercarlo un poquito más. Ok, él miró un egipcio que estaba maltratando a un israelita. Aquí tenemos el señor israelita. Vamos a imaginarnos que él era, ¿verdad? Entonces él estaba maltratando el israelita. Ahí está con el palo. Lo maltrataban los israelitas. Los egipcios abusaban de los israelitas. Los maltrataban de tal forma que ellos eran castigados duramente sin ser necesario de ser castigados, porque ellos hacían su trabajo todo el tiempo. Ellos no se portaban mal, ellos estaban trabajando todo el tiempo y haciendo lo que les tocaba hacer. Entonces, mientras Moisés se acercaba, Moisés miró al egipcio que estaba maltratando, pegándole. Él era un pobre anciano que estaba cumpliendo con sus tareas. Quizás en ese momento cayó al piso por el pesado trabajo, y entonces el egipcio comenzó a pegarle y a azotarle su espalda de tal manera que Moisés se molestó mucho. ¿Saben qué fue lo que hizo Moisés? ¿Sabes tú qué fue lo que hizo Moisés, Leilani? Nada. Sí, Moisés hizo algo. Moisés se puso a chequear a ver quién lo estaba viendo. Dijo, ¿será que alguien me estará viendo aquí para hacer algo malo? Él dijo, no, nadie me está viendo. Así que cometió un asesinato, mató al egipcio. Imagínense, por el coraje que tenía Moisés, mató al egipcio, y él no debía de haber hecho eso, porque aunque nadie lo estaba viendo, él creía, pero había uno allá arriba en el cielo que todo lo ve. Y entonces él estaba viendo a Moisés, los actos de Moisés. A veces nosotros pensamos que nosotros podemos hacer cosas y que nadie nos está viendo, pero ¿saben qué? Hay un Dios que está en el cielo y que todo lo ve, y que además de eso, Dios siempre va a sacar a la luz el pecado. Si nosotros decimos una mentira, Dios va a sacar a la luz la mentira. Si nosotros golpeamos a alguien o abusamos un animal, pegamos a un animalito, o hacemos cosas, robamos, agarramos lo que no nos pertenece, o hacemos cosas que a Dios no le agradan, aunque nosotros miremos para acá y para allá, creyendo que nadie nos está viendo, hay un Dios que todo lo ve y que va a sacar a la luz ese pecado. Tenemos que tener mucho cuidado, porque de Dios nadie se puede esconder. Dice que Él escudriña hasta los más íntimos pensamientos, hasta aquello que tú piensas ahí escondido, que no se lo dices a nadie, hasta eso Dios lo mira. Eso no se le esconde a Dios. Dios como que tiene una lupa así, ¿ves? Una lupa que puede mirar hasta bien adentro donde nadie puede ver. Ok, continuamos aquí. Entonces Moisés miró al egipcio que estaba maltratando
al israelita y no le gustó. Entonces, después de eso, aquí tenemos a Moisés cómo se puso. Moisés se puso furioso. Él estaba muy molesto, muy molesto. Ahí lo podemos ver. ¿Ok? Estaba muy molesto y se dejó llevar por sus emociones, porque la emoción que él tenía en ese momento estaba enojado, muy furioso. Nosotros no podemos dejarnos llevar por nuestras emociones. Después de eso, encontramos que cuando Moisés vino donde sus amigos, donde sus hermanos, los judíos, los israelitas, encontró que un israelita estaba pegándole a otro israelita. Y miren cómo quedó Moisés, quedó sorprendido y le dijo, pero ¿por qué tú le estás pegando a tu vecino, a tu amigo, si él es tu compañero de trabajo, él es israelita igual que tú? ¿Y saben qué le dijo esa persona? Le dijo, ¿qué? ¿Qué me vas a hacer? ¿Me vas a matar así como mataste al egipcio ayer? Y Moisés se quedó pensando y dijo, ¿qué? ¿Quién le dijo? Porque si nadie me vio en ese momento, yo estaba solito allí. Pero acuérdense, Dios todo lo revela. Dios siempre saca a la luz el pecado que nosotros cometamos. Aunque nosotros creamos que está escondido, Dios siempre le revela a las personas, a los demás, saca a la luz el pecado. No sabemos de qué forma lo supieron ellos, pero Dios se los mostró de alguna forma. Dios va a mostrar tu pecado y mi pecado si nosotros tratamos de esconder nuestros pecados. Siempre Dios va a revelarlos. Nada se puede esconder de Dios. Entonces así se quedó Moisés con la boca abierta, sorprendido de que ellos ya supieran lo que Moisés había hecho. Entonces, fíjense que nosotros tenemos que aprender a tener mucho cuidado, ¿ok? Moisés dice que entonces Moisés tuvo miedo cuando le dijeron esto. Tuvo miedo de que los israelitas supieran que Moisés había matado a esa persona. Pero no tuvo miedo de que el Dios grande y poderoso que está en los cielos, que nos dio la vida y que es el único que la puede quitar, que él lo había visto desde antes y que Dios no se le podía esconder. Entonces no tuvo miedo de eso, pero bien que tuvo miedo de que los israelitas lo supieran y de que el faraón lo supiera. El faraón se puso furioso, se enojó tanto que dice que empezó a buscar a Moisés para matarlo. ¿Ok? Entonces Moisés tuvo miedo y porque se sintió descubierto. Después de eso, dice que Moisés, cuando el faraón comenzó a buscar a Moisés, búsquenme a Moisés porque quiero estrangularlo, dijo el faraón. Entonces cuando Moisés supo que el faraón lo andaba buscando para matarlo, salió corriendo y se fue a huir a Madián, a un desierto. Fíjense que un desierto representa muchas veces una situación difícil en nuestras vidas. En el desierto no hay agua, en el desierto no hay comida, es una vida difícil la que se vive allí. Pero entonces Dios tuvo que llevar a Moisés hasta el desierto para poder quitarle ese coraje que él tenía, para poder quitarle esa opinión que él tenía, esas emociones que él tenía de enojo, de ira, porque él quiso defender el pueblo de Israel de una forma incorrecta, no era la forma de Dios. Allá en el desierto, Dios se le apareció a Moisés en una zarza, que eso lo vamos a estar viendo la próxima semana, por eso no me quiero adelantar. Pero quiero decirles, niños, que si nosotros tenemos esas actitudes de coraje y de ira, que nos enojamos y nos molestamos por cualquier cosa y empezamos a gritar y a hacer berrinches y a mostrar coraje, a querer manifestar lo que nosotros pensamos para que hagan lo que nosotros digamos, entonces Dios nos va a llevar al desierto, va a permitir que pasemos situaciones muy duras y difíciles en nuestras vidas para poder quitar Dios esa carnalidad, porque eso es parte de lo que la carne le gusta, es las manifestaciones de la carne, pero Dios no quiere que vivamos conforme a la carne, quiere que vivamos conforme al Espíritu.
espíritu. Y el espíritu es gozo, es paz y es amor. Dios quiere que vivamos de esa forma. Entonces, si no queremos ir al desierto espiritualmente, tenemos que vivir conforme al espíritu. Dice que Dios lo llevó al desierto y allá vivió. Así es en la forma en que muchos niños viven hoy en día. ¿Ok? Viven con un gran coraje. Con un gran coraje. Las niñas y los niños manifiestan unas grandes iras, enojos, hacen berrinches y hacen todo lo que se les ocurre para manifestar su enojo. Se enojan contra mami, se enojan contra sus hermanos, se enojan contra los maestros y contra todo lo que les dicen que deben de hacer. Se enojan y no es así. Tenemos que amar a Dios, tenemos que amar a nuestros padres, tenemos que manifestar que Dios habita en nuestros corazones. Ok. Una de las cosas que existen en Egipto, donde fue criado Moisés, son las pirámides. ¿Ok? Yo traté de hacer una pirámide por aquí, más o menos así eran las pirámides. Quizás ustedes no lo ven que se parecen mucho, pero yo intenté hacer una pirámide. Aquí en esta pirámide encontramos a un niño, que es el niño Moisés, que él está preguntándose cuál es el versículo bíblico que tenemos que aprendernos hoy. Vamos a estar viendo cuál es el versículo bíblico. Y el versículo bíblico dice así. Lo encontramos en Salmos 37:8, que dice: deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer